Vamos a orar por la predicación. Señor, una vez más estamos delante de ti y te pedimos que uses tu palabra para nuestras vidas. Ahora vamos a ver tu palabra y necesitamos el alimento, Señor. Usa esto para tu gloria. Exhórtanos, anímanos, fortalécenos, vivifícanos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. El tema de esta mañana, ya llegando al mediodía, ya es mediodía, vamos a ver este tema, un nuevo discípulo para las misiones. Un nuevo discípulo para las misiones. Hechos 16, del 1 al 5. Dice el 1, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Hechos 16. El 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La semana pasada hemos empezado arrancando esa pasión que Pablo tiene hacia las misiones, y cómo él dispuso en su corazón volver a ver a los hermanos que en algún momento los conoció por el ministerio que él hizo en aquellos lugares. Y hemos visto aún esa disensión entre Pablo y Bernabé, y luego ese resultado que trajo, tomando él a Silas, incluyéndolo ahora en el equipo misionero, y ahora zarpan, van de viaje y empieza el viaje misionero. Lucas, que es el autor, nos cuenta ahora una historia bastante llamativa, porque vamos a observar la vida de un personaje llamado Timoteo. Pero permíteme pensar de esta manera, la obra misionera. La obra misionera no se trata de la tarea de hombres, sino se trata de la obra de Dios por medio de hombres. No son de los hombres, sino se trata de la obra de Dios por medio de hombres. Entonces Dios va a hacer su obra. Y la obra misionera no tiene que ver con resultados superficiales, sino tiene que ver con las vidas transformadas por el poder del Evangelio. Es la obra misionera. Pero ¿quiénes hacen la tarea misionera? Vemos en la historia del apóstol en medio de esta dinámica de hacer la obra de Dios, y tú ves ese celo que tiene. Por ejemplo, cuando vimos por qué no quiso llevar a Juan Marco, el celo que tiene de lo que significa la obra de Dios. Pero también vemos en el libro de los Hechos, cuando se tenía que buscar hombres que tenían que estar en el ministerio del diaconado, no tenía que ser cualquier persona. En Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Entonces estamos viendo la obra que Dios hace, pero a través de hombres. Pero estos hombres no son cualquier hombre también, sino son hombres que tienen un buen testimonio. Entonces, para que Dios, o en este caso Pedro, pueda poner hombres, los apóstoles poner otros hombres, para que ejerzan ese servicio del diaconado en la iglesia, no era cualquiera, sino tenían que ser, dice, de buen testimonio. Esta es la idea que está impregnado en todos aquellos que van a hacer la tarea misionera, o hacer una tarea en la iglesia. El testimonio. El testimonio tiene que validar el carácter de esa persona. Eso lo vemos entonces ahí en Hechos 6. Entonces, para la tarea en la iglesia, para que salgan de la iglesia, es necesario hombres que sean fieles al Señor y que sus vidas acompañen lo que ellos afirman con sus labios. De nada sirve decir soy creyente, pero tener una conducta como si fuese un incrédulo. El creyente dice, pero también hace. Hace y lo que dice. Entonces, estos hombres no son superhombres, sino son aquellos que dependen continuamente de la gracia de Dios. Y la idea de dejar de depender de la gracia de Dios
es aquella persona que está siendo guiada, llena del Espíritu Santo. Entonces, ahora, pero también ves hombres que son descalificados, hombres que no están aptos, que no son útiles para el ministerio. Entonces, Pablo salió a la obra misionera. Y vemos a Silas, que él fue este hombre, que ahora Pablo lo incluye, pero también pensemos algo más. ¿Qué tienen que hacer estos hombres? Estos hombres tienen que estar dispuestos a entregar sus vidas por amor al Señor, porque las misiones necesitan de obreros. En Juan 4:31, fíjate, Juan 4, Jesús ahí está hablando y dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. ¿Te acuerdas de esa escena que Jesús se encuentra con la mujer samaritana? En medio de todo ese contexto está esto. Porque los discípulos se acuerdan que fueron a comprar algo de comer y le dicen, Rabí, come, le dice. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. El misionero tiene esa misma perspectiva en las misiones. Hacer la obra para la cual Dios le llamó. Dios llamó a creyentes para que hagan discípulos a las naciones. Por lo tanto, es más, Jesús dijo así, el verso 35, 4:35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya está blanco para la siega. Y, hermanos, el campo está listo para la siega. Levanten la mirada. Es lo que Jesús dijo a sus apóstoles. Levanten la mirada y vean. La siega se tiene que efectuar, pero se necesita a hombres. Se necesita creyentes comprometidos con el Evangelio. Se necesitan creyentes que van a salir de su comodidad para hacer esta tarea. Creyentes que van a abandonar aún sus planes para abrazar un plan mayor. Y el plan mayor es el plan eterno, el plan de Dios. Entonces estos creyentes van a salir a hacer la obra. Y acá vamos a ver una historia, ya hemos citado de Timoteo, pero impregnado de esto. Un jovencito que ahora va a sumarse al segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto. ¿Qué significa un discípulo nuevo para las misiones? En primer lugar, un discípulo que tiene un buen testimonio. Un discípulo que tiene un buen testimonio. Fíjense cómo empieza el verso 1 del capítulo 16 de Hechos. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Derbe y Listra. Esto no es nuevo. Si tú estás leyendo el libro de los Hechos, ya el capítulo 14 nos habló de cómo fue la visita de Pablo a Derbe y a Listra. Para resumírtelo, ¿te recuerdas cuando estaba por terminar sus viajes misioneros? Pablo llega a Iconio. Y en Iconio también enseña y la gente se enoja. Hay ciertos judíos que exasperan, animan, mueven el ánimo de los demás y quieren tomarlo a Pablo y apedrearlo. Y Pablo tiene que huir. Llega a Listra, Pablo. Cuando llega a Listra, ahora encuentra a un hombre cojo. Y ahí es donde Pablo hace un gran milagro a través del poder de Dios. Y recuerdan que cuando él hizo este gran milagro, la gente comenzó a pensar, dioses nos han visitado, ¿se recuerdan esa expresión? Y a Pablo lo llamaban Mercurio, a Bernabé Júpiter. ¿Recuerdan todo eso? Y querían, dice, llevar, es más, sacrificios y darle a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé supieron eso, rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, ¿qué están haciendo? Nosotros somos hombres como ustedes. Es más, les dice, hay un Dios que les está diciendo a ustedes, arrepiéntanse. Y en medio de eso les está hablando de un Dios que creó todo y esto y su creación. Habla de ese Dios que les llama al arrepentimiento. Y los dice un poquito más abajo, los de Antioquía, otro lugar, y los de Iconio habían llegado a Listra y hacen lo mismo. Exasperan a la multitud, pero ahora sí lo apedrean a Pablo. Y a tal punto la historia cuenta que lo sacaron casi muerto
de la ciudad. Lo arrastraron y entonces estás viendo, los discípulos, los demás estarían viendo a un hombre que está siendo arrastrado como muerto y lo sacan fuera de la ciudad. Estaba como muerto, dice. El texto literalmente dice así. Pero luego se levanta Pablo y entra a la ciudad de Listra. Ahora Pablo, en el segundo viaje misionero, lo primero que nos cuentan, llega a Derbe y a Listra. O sea, ya conoce Pablo a esta gente. Esta gente es de armas de tomar. O sea, estos sí, van en cero. Estos sí agarran piedra y te lanzan la piedra. O sea, Pablo sabe quiénes son la gente de Listra. Pero ahí hay una iglesia. Y en esa iglesia hay un hombre llamado Timoteo. Y nos va a hablar de eso. Fíjense el verso 1. Y después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto es hermoso de toda la historia. Cómo el narrador, que es Lucas, nos cuenta, como él es un médico, historiador, nos da detalles y te pone la idea de una madre creyente, te dice, en contraparte con el papá griego. Lo que te dice es que el papá era griego pero incrédulo y la mamá una judía creyente, piadosa. Y te da varias ideas acá. Entonces, es más, te dice un discípulo llamado Timoteo. Y la palabra discípulo en el griego es materes, que es un seguidor, un fiel seguidor. ¿Y sabes qué significa Timoteo? Timoteo significa que adora a Dios. Eso significa Timoteo, que adora a Dios. En algún momento Pablo dijo de él que él es mi hijo amado. O sea, se supone que a través de la predicación de Pablo, Timoteo comprendió el evangelio. Pero hay cosas impregnadas en esto que tenemos que ver con detalles y sé que va a ser de mucho provecho. Este personaje llamado Timoteo te está diciendo que su mamá es creyente y que su papá no lo es. Entonces surgen preguntas, ¿cómo Timoteo llegó a saber de Cristo? ¿De qué manera fue instruido? Y Pablo lo menciona en 2 de Timoteo. Y ahí fíjense, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 5 al 6. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, el nombre de esta mujer es Eunice, pero Pablo da un detalle y dice, tu mamá tenía una fe no fingida. Es más, tu abuela tenía una fe no fingida, la cual Timoteo está en ti, esa fe no fingida. Te da muchos detalles esto. O sea, Lucas te dice que era una mujer creyente. Pablo más adelante habla de ella, que es una mujer que tiene una fe genuina. ¿Y cómo llegó a tener esta mujer esta fe? Siendo que el marido es griego. O sea, ves acá esta trascendencia que tiene la enseñanza de pasar a la otra generación. Ves a la abuela seguramente haciendo esa labor piadosa de enseñar a la hija la fe. ¿Pero qué fe? ¿Saben que los profetas siempre hablaron de un Mesías? Y esto era una esperanza. Entonces, la mamá de Timoteo abrazó por la fe que un día vendría un Mesías. Esto era lo que ella comprendía. Y esto le enseñó a Timoteo. O sea, antes que Cristo muriera, síganme, antes que Cristo muriera en la cruz y resucitara, si Timoteo bueno, quizás Timoteo no estaría vivo todavía, tendría que sacar los números, pero la mamá y la abuela, antes de que Cristo muriera, si ellos hubiesen muerto, serían parte de los santos del Antiguo Testamento. Pero desde que Cristo murió y resucitó, ellas, la única forma de ser salvas, tenían que comprender ahora de quién es Cristo. Porque no hay otro nombre bajo los cielos en que el hombre pueda ser salvo, a no ser por Jesucristo. Pero tenía que morir y resucitar. Pero su fe en el Antiguo Testamento estaba puesto en lo que los profetas decían.
lo que Dios decía, y esa fe le era contado por justicia a esta mujer. Y esta mujer le transfirió ¿a quién? A su hijo Timoteo. Por lo tanto, acá tú ves cómo empieza la obra misionera. Hermanos, hermanas, la obra hacia las misiones empieza de mujeres piadosas enseñando en sus hogares a sus hijos la escritura. No solo mujeres, pensemos en los padres. Porque tenemos idea como que la iglesia debe instruir, la escuela dominical lo debe instruir para que ellos puedan crecer. Pero la labor más grande que cumple los padres es instruir a los hijos. Y es ahí en la infancia o a un bebé hablarles del evangelio. Por lo tanto, cuando dice aquí una fe no fingida, es que es una fe auténtica. Una fe que fue alimentado continuamente, seguramente por su propia madre de Eunice. Y esta fe se cultivó y aquella mamá ahora era responsable en enseñar fielmente, instruir fielmente y hablarles profecías referente al Mesías a Timoteo. Timoteo entonces creció en un ambiente donde una mujer gastaba continuamente tiempo hablándole de la escritura. Era una fe viva y auténtica. La abuela Loida, su madre Eunice, ellas eran poseedoras de esa fe auténtica para transmitir a la siguiente generación. Cada una de ellas tenían que seguir creciendo. O sea, tú cuando ves la sociedad judía, los rabinos estaban en medio de hombres y lo eran los hombres los que eran instruidos y las mujeres no tenían acceso a ese tipo de enseñanza. Pero ¿cómo estas mujeres crecieron? Estas mujeres entonces crecieron averiguando, estudiando, oyéndolo y lo que oían podían abrazarlo y luego transferir. Entonces tú ves acá mujeres dispuestas a seguir comprendiendo, aprendiendo de la escritura. Cuando pensaba esto, llegaba a esta conclusión. Entonces, la tarea de los padres empieza cuando nosotros recibimos esa instrucción y ahora tenemos esta tarea de dar instrucción a nuestros hijos. Una regla sencilla de la enseñanza es que no podemos dar lo que no tenemos. Esa es sencillo, esa regla. O sea, ¿qué puedes dar lo que no puedes dar lo que no tienes? Entonces acá Eunice tiene mucho que dar. Tiene que dar a Timoteo y Timoteo va a abrazar esta propia fe de su madre porque está creciendo en ese ambiente. Entonces no podemos enseñar lo que no hemos comprendido. El corazón de nuestros hijos, ellos están continuamente expuestos a sus propios corazones y ellos necesitan instrucciones bíblicas. Ellos necesitan padres piadosos que les lleven a ver a Cristo, que les lleven a ver la obra de Dios. Padres que están dispuestos a hablar el evangelio a sus hijos. La esperanza no está, por lo tanto, en lo que cuando estamos pensando que viene Miriam y estamos pensando que va a estar con los niños, la esperanza no está en este trabajo de esta mujer. La esperanza está en padres piadosos, enseñando a sus hijos la escritura. Ahí está la esperanza. Obviamente en la escritura está la esperanza, en esa obediencia de estos padres. Entonces el amor a las misiones nace en ese hogar, donde los padres ahora los animan a vivir lo que dice la escritura, porque ellos lo van a imitar, cosas que edifican. Entonces estos padres deben seguir instruyendo a los hijos. Ahora, pensé que la tarea no es fácil, pero fíjate, 2 de Timoteo 3, 14, 15. Fíjense ese otro pasaje. 2 de Timoteo 3, 14, 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y qué más dice 15? Y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. ¿Dónde está la esperanza de los padres? La esperanza de los padres está en esto, es en darle la escritura a los hijos. Timoteo, por lo tanto, tenía que recordar de todo lo que aprendió de sus padres, en este caso de su madre y de su abuela. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Cuando piensas esto, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, no creo, por lo tanto, que los niños no puedan entender cuestiones bíblicas, enseñanzas bíblicas. Lo que pasa es que hemos dejado que este mundo nos eduque y creamos que esta es la forma.
Pero cuando tú ves la escritura, tú ves a esos piadosos cómo instruían a sus hijos. Padres tenían que pasar el Torá, la ley, a sus hijos. Le tenían que repetir constantemente. Y tú dices, pero no es tan pesado la ley, no es tan pesado el hecho de explicarle la ley. No, ellos tenían que pasarle. Pero el sistema nos ha hecho creer que ellos no pueden resistir o no pueden escuchar la enseñanza. No, nuestros hijos continuamente están siendo expuestos a otro tipo de enseñanza. Desde un videojuego, de estar con sus propios amigos, están en el colegio escuchando. Pero esta sociedad quiere ayudarnos a educarlos. Pero cuando la escritura nos dice cómo tenemos que educarles, y hay modelos como estas mujeres, esta mujer creyente judía, que fue fiel en enseñar a Timoteo la escritura. Entonces, querido hermano, el amor a las escrituras empieza desde el hogar. El valor que se da a las escrituras empieza en el hogar. El temor a la voz de Dios empieza en el hogar. La obediencia a la escritura empieza en el hogar. Ahí empieza todo, en el hogar. Padres piadosos enseñando a sus hijos. Bueno, esta es la idea de esta mujer creyente. De esta idea, Timoteo tenía una madre creyente. Esta palabra creyente, implícito está todo lo que esta mujer era. Esta mujer, por lo tanto, escuchó el mensaje, obviamente, de Pablo, comprendió que el Mesías ya había venido y creyó. Y Timoteo creció en ese ambiente. Ahora, ¿cuál será nuestra excusa? Pensaba esta pregunta. ¿Cuál será nuestra excusa cuando se pida sobre nuestra instrucción, sobre la instrucción que debimos dar a nuestros hijos? ¿Qué excusa daremos cuando nuestros hijos tomen una decisión no sabia por falta de instrucción? Solamente la culpa es nuestra. No, la culpa no lo tiene la iglesia, no lo tiene la escuela dominical. La culpa es nuestra por no instruir a nuestros hijos. Timoteo creció en ese ambiente. Entonces los discípulos fieles empiezan en las cunas de los susurros de amor de sus madres, los cuales oirán atentamente lo que ellas adoran. Y no solamente oirán lo que ellas adoran, sino el valor que tiene para ellas la escritura. Timoteo creció en ese ambiente de una mujer creyente, una mujer piadosa. Entonces, ¿dónde empiezan las misiones? Las misiones empiezan de familias pensando en educar hijos para la gloria de Dios, para que allí, desde la cuna, les hablamos de la palabra de Dios, le hablamos de la obra de Cristo y le hablamos de lo que significa hacer esa obra. Y los hijos van creciendo con ese deseo de querer ser parte de esa obra. Bueno, pero no termina ahí el pasaje. Dicen mujeres, su padre era griego, pero hay algo más ahí. Fíjense, 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer griega judía creyente, pero de padre griego. Y el 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esta expresión es hermosa. Dice, y daban buen testimonio de él. Esto es una pieza fundamental para que Pablo pueda incluirlo en el equipo misionero. ¿Recuerdas el testimonio que dejó Juan Marco? Pablo dijo, no lo vamos a llevar, porque este abandonó. O sea, la decisión que tomó Juan Marco determinó lo que Pablo dijo más adelante. Pablo tomó a Silas, que reemplazó a Bernabé, pero ahora necesitaba ser reemplazado Juan Marco. Y ahora hay un muchacho ahí llamado Timoteo. Y Timoteo iba a tomar ese lugar para que haga esa tarea. Entonces, ¿por qué es importante el buen testimonio? Porque el testimonio adorna el evangelio. El testimonio adorna el evangelio. El evangelio son buenas noticias que se enseña que Jesucristo murió, resucitó por nuestros pecados. Pero ese evangelio está adornado por esas vidas piadosas. El testimonio es lo que lleva más tiempo, en construir, pero es lo más rápido que se puede destruir. Dice, uy, perdón, metí la pata. No, ese metí la pata arruinó tu testimonio. No lo quise hacer. Qué locura hice. Sí, fue una locura.
¿Dios me puede perdonar? Claro que sí, Dios te perdona. ¿Y puedo ser restablecida la comunión? Claro que sí. Pero se rompió el testimonio. Repercute las decisiones que uno toma para, o sea, obviamente, luego construir va a tomar tiempo. El testimonio es lo más difícil de construir, pero en un instante se destruye. Con una mala palabra, con una mirada inadecuada, con una acción inadecuada, con una acción de pecado, se destruye el testimonio. Ves acá que Timoteo tiene un buen testimonio. Entonces, ¿pero qué es el testimonio? El testimonio es el resultado de la obediencia a las Escrituras. Para que una persona esté mostrando a través de su vida que Cristo ahora es el Señor de su vida. Juan Marco es el antítesis de ese testimonio que Timoteo tenía para la mente de Pablo. Timoteo, en lo que escuchó de los demás, eso prevaleció, lo tenemos que llevar. Timoteo es apto. El testimonio de Timoteo fue confirmado cuando los ancianos pusieron sus manos. Fíjate, 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos sería ahí. O sea, cuando Timoteo iba a salir en esa historia que estamos observando, cuando dice el pasaje, y daban buen testimonio de él los hermanos, lo que no nos cuenta Lucas, nos lo dice Pablo, cómo Timoteo salió de su iglesia. O sea, de la iglesia, los ancianos llamaron a Timoteo y pusieron la mano. La idea de poner la mano era afirmar que esa vida estaba apta para ser usada. Fíjate algo. Pablo, cuando habla de Timoteo, hablaba de un carácter de un hombre introvertido, un hombre no como el carácter de Pablo, distinto. Pero te das cuenta que el carácter no determina hacer la tarea, sino lo que determina es el testimonio. El testimonio determina la tarea. A veces me han preguntado, ¿por qué no puede estar tal persona en tal lugar como sirviendo? ¿No tiene esas cualidades de ser un hombre aprobado, o sea, con ciertas cualidades de liderazgo, enseñanza, pero lo que le descalifica es su testimonio? O sea, no sirve de nada tener esas características, pero un mal testimonio, donde no tiene el control del Espíritu Santo, donde no está dominado, no tiene dominio propio. El testimonio es clave. Y el testimonio a algunos los ha desacreditado. Algunos están limitados por causa de un mal testimonio. Y alguno podría decir, no me importa. ¿No escuchaste esa expresión cuando dice, no me importa lo que los demás digan de mí? Lo importante es lo que Dios dice de mí. ¿Escuchaste esa expresión? Pero aún ese pensamiento no es correcto. Porque el testimonio se da frente a los demás. Sí, sabemos lo que Dios piensa de ti, obviamente, pero no podemos preguntarle a Dios. Los demás ven tu vida, ven mi vida, y nosotros damos un testimonio. Esta idea no me importa, lo importante es lo que Dios piensa de mí, es más bien lo que muestra es lo que Él piensa de su corazón, o sea, cómo, quién debe aprobar el corazón. Dios aprueba el corazón, obviamente, pero Dios certifica o afirma a través de la iglesia que esa vida es aprobada. Pablo le dijo continuamente a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Es más, Juan el apóstol dijo así en algún momento a Gallo, le dijo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Esta es la idea de dar un buen testimonio. Ahora, Timoteo era este joven que tiene un buen testimonio, apto para ser llevado, incluido. ¿Y dónde empezó todo para que este joven tenga un buen testimonio? De la cuna, de padres piadosos, en este caso madre piadosa, una madre piadosa que le enseñó. Y Timoteo fue creciendo y comprendió el evangelio
suponemos por el ministerio del apóstol Pablo, y ahora es apto. Entonces, preguntas como esta nos puede ayudar. ¿Qué testimonio estás dejando frente a los demás? Pablo dice, o Lucas dice, había un discípulo, y la palabra discípulo te dije que es un seguidor, y te habla de un corazón enseñable. Entonces la otra pregunta sería, ¿tienes un corazón enseñable? Porque fácil es debatir, contender. Lo que debemos crecer es ser humildes en aprender. Y una pregunta más, ¿podrían los ancianos o los líderes confirmar de tu vida que tienes un buen testimonio? Bueno, en segundo lugar, un plan que el discípulo está dispuesto a obedecer. Un plan que el discípulo está dispuesto a obedecer. Versículo 3, fíjense, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Qué vio en Timoteo? Pablo lo vio, tiene un buen testimonio, entonces ¿qué dijo? Este es un buen hombre en quien invertir mi vida. Te digo, he visto esta dinámica en el pastor Matías, el pastor Eduardo, que, o sea, ama a todos, estos hombres aman a todos, enseñan a todos, pero toman a ciertos hombres para volcarse a ellos. Porque estos hombres están dispuestos a aprender, tienen corazones enseñables. Y entonces acá ves esto. Pablo dice, listo, lo llevamos. Todo lo que dicen de él es impresionante, lo llevamos. Es más, los ancianos aprueban su carácter, lo llevamos. Entonces este es un hombre que a quien se puede invertir tiempo, sería beneficioso para el ministerio. Pero, ¿qué edad tenía Timoteo cuando iba a ser incluido? No tenemos la edad exacta, pero tiene alrededor de 15 a 20 años. Ese es el promedio que tiene Timoteo. 15 a 20 años. Bueno, acá hay varios jovencitos que ya pasaron, algunos ya pasaron su edad. De 15 a 20 años. Timoteo tenía un buen testimonio. Y a veces pensamos que el cristianismo todavía se vive a partir de los 30 años. Déjame disfrutar mi juventud. Lo que tú estás pensando ahora es que eso para ti es cristianismo. Pero el cristianismo se ve desde una persona que ha comprendido el evangelio y ahora camina en santidad. Timoteo tenía de 15 a 20 años, un promedio de esa edad. Y por lo menos con Pablo estuvo alrededor de 15 años debajo de Pablo en esos viajes misioneros. O sea, cuando le manda la carta a primera de Timoteo, tendría unos 35 años a 40 años el promedio que tenía Timoteo. Pablo, entonces, tomó los riesgos pertinentes para que el ministerio avance. ¿Y qué es? ¿Cuál es el riesgo acá? Dice, tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó. Lo que Pablo está pensando ahora es en algo importante, la extensión del reino. Y no quiere que haya ningún tropiezo. Pero alguno pudiera pensar, ¿pero no era esto lo que se estaba debatiendo en el concilio de Jerusalén? Que estaban mandando a algunos judíos a circuncidar a los creyentes y acá Pablo está circuncidando a Timoteo. ¿Qué está pasando? Pablo es incongruente. O sea, no está bien Pablo. Pero si lees bien, Pablo da una razón distinta a esos judaizantes, porque los judaizantes lo que decían era, se tienen que circuncidar para que sean salvos. Pablo los circuncida no para que sea salvo. Fíjate lo que dice el pasaje, verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. ¿Por qué causa? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era ¿qué? Griego. Lo que está pensando Pablo, que no haya ningún impedimento para el ministerio. O sea, estos judíos van a decir que tú no eres circuncidado. ¿Qué derecho tiene a hablar con nosotros un incircunciso? Sí, sabemos que su madre es judía, pero esto no es circuncidado. Bueno,
para que no tenga estorbo el evangelio, Timoteo, tenemos que circuncidarte. Y acá ves algo implícito en Timoteo. Me imagino ese cuadro de Abraham e Isaac. ¿Te acuerdas, Abraham e Isaac? Hijo, tenemos que, Dios pide un sacrificio. Papá, acá está la leña, pero la oveja, el hijo va obediente a hacer ese sacrificio. Y acá ves a otro hombre, Timoteo, que está dispuesto a correr esos riesgos. No porque le va a traer mayor santificación, sino porque hay un provecho para la extensión del reino. Y Timoteo termina siendo circuncidado. Entonces, Timoteo iba a ser una pieza clave, porque ahí tiene estas dos funciones que puede cumplir. Tiene la apertura a los griegos por el papá y al mundo judío por la mamá. Y no te das cuenta lo estratega que es Pablo acá. O sea, Pablo está pensando y está yendo un paso adelante en todo. Esto es impresionante. Entonces, el apóstol quiso que fuese con él. Obviamente, el principio era visible, no llevaría a cualquier tipo de joven. No quiere decir que Timoteo era un gran orador o un joven experimentado en la obra misionera, pero el testimonio que presentó fue necesario para incluirlo. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3, 10 al 11. Ahora, hay otro detalle acá que quiero que observes. Verso 3, tú sé que estás buscando 2 de Timoteo 3, 10 al 11. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué más dice 11? Persecuciones y padecimientos como los que sobrevinieron, me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Recuerdas que te dije qué le pasó a Pablo en Listra? Lo apedrearon y le sacaron casi muerto. Ahora imagínate una escena muy parecida. Venga un predicador, estamos viviendo en ese tiempo, y está exponiéndonos la palabra de Dios, pero de repente una gran multitud fuera de nuestra iglesia y llaman queriendo tomarlo a Pablo y lo llegan a tomar a Pablo porque son mayores que nosotros en cantidad. Lo agarran y lo apedrean y Timoteo está viendo y la mamá está viendo todo ese escenario, lo sacan medio muerto. Pasan unos años, Pablo llega y le dice, Timoteo, vamos, ¿qué pensaría la mamá? Una mamá que no piensa en el reino, que tiene una mirada terrenal, dirá, hijito, vas a morir. ¿De qué vas a vivir? Si eres pastor, ¿de qué vas a vivir? Eso es muy parecido acá, solamente con otras palabras sería. Ahí sería, te van a matar, hijito. Pero acá ves una mamá que comprende, esto es lo que es esa fe no fingida. Una fe no fingida que comprendía la esperanza de un Mesías, que venía un día, y esta mujer lo abrazó. Y cuando Pablo predicó, lo creyó, cuando entendió que era Cristo. Y ahora su hijo está siendo invitado para esa tarea loable, esa tarea grandiosa de predicar el Evangelio. Y dice, papá, mamá, Pablo me dice que vaya. Hijo, ve. ¿Qué mayor trabajo no va a ser este? Que predique sobre el Evangelio. Esta mamá no fue tropiezo para la vida de su hijo. Esta mamá educó hijos, un hijo para la gloria de Dios. Entonces, sé que esto es difícil, no es fácil, pero aquellas personas que tienen una fe en la Escritura y confían en la soberanía de Dios, no como un cliché, sino como saben que Dios es soberano y ese Dios soberano está llamando a mi hijo, ¿quién soy yo para estorbar ese camino? Lo que diría sería, qué gran honor que sea mi hijo convocado para esta tarea. Ve, hijo. ¿Y te imaginas despedirte que su madre se despida de su hijo? Bueno, en esta ciudad casi muere Pablo. Hijo, nos vemos en el cielo. Algo así, ¿no? Porque puede morir, ¿o no? Sí. Bueno, de esto se trata la tarea misionera.
Sé que, madres, el corazón se desgarra, pero piensa en la salvación que obtuviste por Cristo. Y vivimos en una sociedad donde no sufrimos ese tipo de persecución. Ahora es otros condicionantes. ¿De qué vas a vivir? ¿Quieres ser así como un pastor, mendigando de las ofrendas? He escuchado impresiones así que los hijos les han dicho. Están viviendo de la caridad. ¿Qué caridad? Es un obrero de Dios. Dios lo llamó. No hay un oficio más alto, un representante, un sentido tan alto, porque habla en nombre de Dios. Qué tarea honorable es. Padres, seamos esos padres dispuestos a encaminar a nuestros hijos para esa tarea. No estar pensando en nuestros beneficios, porque seríamos creyentes incrédulos. No decimos Señor a Dios, pero luego le decimos no, Señor, porque no, ¿cómo? ¿Quién le va a ayudar? Es incongruente. Por lo tanto, Timoteo ya había visto lo que significa los padecimientos. Y dice Pablo, tú has seguido, y todo eso siguió Timoteo. ¿Sí? Pablo también se ve acá que está dirigiendo al grupo misionero, un hombre que está tomando decisiones astutas, un hombre precavido, un hombre que está involucrado. Esta es la tarea de la extensión del Evangelio. Y esta idea va más allá de contextualizar para la obra misionera. He escuchado en la obra misionera ministerios que ayudan a los misioneros a contextualizarse culturalmente para que vayan a hacer las misiones. De cierta manera, tienen una cierta ayuda, pero a veces se exageran en sus cosas. Pero acá tú no ves a Timoteo contextualizándose, sino ves todo lo contrario. Acá tú ves a Pablo tomando una decisión, circuncidarlo, porque Pablo ama a su pueblo. Pablo ama a Israel. Pablo piensa así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, dice Pablo. Es más, dice Pablo, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, cuando Pablo circuncida a Timoteo, está pensando que no haya tropiezo y el judío comprenda. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿quién? Al judío. Y a veces esta idea de contextualizar, muchos han tomado de esto para llevarlo a un extremo. Sí, hay historias como de Hudson Taylor, el hombre que fue a predicar a la China. Sí, lo que era un cabello rubio se tuvo que teñir y se hizo crecer el cabello y se sujetó andando como un chino para que pueda predicar. Sí, de cierta manera está bien, pero a veces en la zona urbana pastor, me tengo que tatuar para predicar esos hombres de allá. No solo eso, pastor, me tengo que hacer crecer y me tengo un piercing acá para estar en medio del contexto, si no, no me van a comprender el evangelio. No tiene nada que ver eso. Eso han usado para distorsionar, torcer, porque acá ves la pasión de Pablo por su pueblo, para que oigan el evangelio. ¿Sí? Y en tercer lugar, cerramos con esto, una distribución fiel de las ordenanzas en las iglesias. Una distribución fiel de las ordenanzas en las iglesias. Versículo 4 y 5. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Qué hermoso pasaje también, porque ahora, ¿qué hace Pablo? Pablo es el mozo. Cuando vas a un restaurante, estás esperando que el mozo te traiga lo que has pedido. Y a veces nos enojamos con el mozo cuando viene frío o caliente, muy salado o bajo de, no sé, tú te enojas con el mozo. Pero el mozo, ¿qué está haciendo? Solo te está entregando el pedido y te estás enojando con el mozo. Y el mozo está poniendo la cara, ¿no? Así, y te das cuenta, perdón, sé que el chef lo hizo esto, ¿no? El chef te sacó, no sé, el arroz no tan graneado, sea lo que sea, ¿no? O sea,
Te estás enojando con el mozo. El mozo es solamente aquel que distribuye. Pablo acá no está tomando lugar para añadir algo que ya lo que se acordó en Jerusalén. Pablo está dando de manera fiel la escritura, y esto es la predicación expositiva. La predicación expositiva es decir lo que se dijo. Y acá Pablo está exponiendo a las iglesias lo que se acordó en el concilio. No está añadiendo más, sino está diciendo tal cual es. El predicador hace eso. Dice fielmente la escritura. No lo maquilla, no lo agrega más para que tenga más gusto. Tiene que decir lo que dice el texto. El texto dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El texto dice, gocémonos, gocémonos. El predicador solamente da el texto. Y acá ves a Pablo haciendo esta tarea. Ellos saben que deben entregar lo que se les dio. Esta es la idea de ser un fiel expositor. Es el que entrega lo que el autor original dijo a la audiencia original. Y desde ahí les enseña las implicancias hacia ellos. ¿Cuáles son las implicancias? Pablo les dice, para que las guardasen. Esta es la idea, practicarlo. O sea, la exposición fiel siempre lleva a la aplicación. La palabra exposición no está en la escritura, en esa idea de predicación expositiva, pero sí las implicancias de todo lo que significa la predicación expositiva. Es de explicar, es dar y es aplicar. La predicación expositiva, lo último que tiene es aplicar. Y acá Pablo está diciendo para que la guardasen. O el orador, perdón, el escritor Lucas, para que las guardasen. O sea, lo que Pablo hacía, les decía, esto es lo que se dijo en el concilio de Jerusalén, hermanos. De esta manera tenemos que vivir. No tienen ustedes que pensar que somos salvos a través de los ritos, por medio de la circuncisión, lo que sería hoy traducido, no somos salvos por obras, no somos salvos por ser bautizados, no somos salvos por ir a una iglesia, no somos salvos por hacer una oración, no somos salvos por tocar un instrumento, no soy salvo por que he crecido en un hogar cristiano, no soy salvo por eso. La única forma de ser salvo es por medio de la gracia, abrazando esa gracia por medio de la fe, la gracia que Jesús nos dio al morir y resucitar. Y Pablo enseñó todo esto, no manipuló la enseñanza. De eso se trata el Evangelio. Pero termina diciendo algo más. Fíjate lo que dice un poquito más adelante y termina diciendo, así que las iglesias eran ¿qué? Confirmadas y aumentaban en número cada día. Eran confirmadas en la fe. Y ahí la palabra confirmadas eran fortalecidas, llegar a estar firme. Hay una palabra que se traduce de esta manera también en una historia. En Hechos 3:7 dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron. Esta es la idea, los pies y los tobillos. Esta es la idea, esta es la misma palabra, afirmaron los pies y los tobillos de ese hombre cojo que estuvo ahí en la puerta de la Hermosa cuando Pedro y Juan le dijeron, no tengo oro ni plata, más lo que tengo que doy. Y al momento sus pies, dice, como cité, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Esa es la palabra que se usa con las iglesias, que las iglesias se afirmaron. La idea es como lo que se señaló. La idea es que se han fortalecido, han llegado a estar firmes. Y esto hace la Escritura. La suficiencia de la Escritura. Pablo no tiene que traer un invento nuevo. Hermanos, por ejemplo, voy a decir algo que no quiero que se malinterprete. Pablo no dijo, hermanos, vamos a un campamento familiar para afirmarlos. O sea, ¿qué hacemos en un campamento familiar? Jugamos, nos divertimos, ¿sí? Pero la Escritura es lo importante. El campamento familiar no tiene ningún sentido si no está la Escritura. La Escritura es lo que afirma. Y el Espíritu Santo dio la Escritura. Necesitamos la Escritura. Para que la iglesia se afirme, era Pablo dando las ordenanzas que se dio en Jerusalén para que se afirme la vida. Entonces los ministerios necesitan las Escrituras, nada más que las Escrituras, ninguna filosofía humana. Acá tú no ves que se necesite algo del hombre, sino la Escritura para que se afirme. Y esto habla de la suficiencia de las Escrituras. Pablo no tiene que alterar nada. Él desea que ellos también observen lo que se habló y ahora ellos tenían que guardarlo.
Y termina diciendo, y aumentaban en número cada día. Y habla de la salvación, evidencia que el Señor está haciendo una obra en la iglesia. Aumentaban cada día. Bueno, de eso se trata, las misiones. Las misiones se trata, hermanos, cuando se incluye a nuevos discípulos a las misiones. ¿Y quiénes son esos discípulos? Bueno, acá está Timoteo como un modelo. Uno de buen testimonio. Y alguno preguntó, ¿qué características tiene que tener un hombre que va a ir a hacer las misiones? Acá Pablo te señala uno, el testimonio. Dicho de otra manera, el carácter. El carácter acompaña a ese hombre. Tiene que ser aprobado en carácter para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra y que Él use todo lo que hemos escuchado para la gloria de su nombre.